Bueno, buenos días, profe. Digamos que esta va a ser la entrega del segundo punto que teníamos que realizar. Yo me encargué del apartado sobre la moral, preguntas filosóficas acerca de la moral. Digamos que no sé si entendí bien, pero esta parte, al pertenecer al MEN, pues propuesta por el MEN más bien, siento que es como una suerte de idea, no decir libro de texto porque no, sino de idea de cómo llevar a cabo una unidad sobre este tema de la moral. Y me gusta mucho porque pues realmente este apartado lo que hace es darnos, por decirlo así, una suerte de genealogía. Nos vamos a intentar definir los conceptos, no sé, el concepto de política o por qué la política o cuál es la necesidad de gobernar o cómo se puede gobernar a una comunidad. También el sentido de la moral y bueno, qué es esto de la moral. Y pues digamos que el apartado que más me llama la atención o que más apuntes tiene, porque pues digamos que es el que más he podido como desarrollar entre comillas, es el de la moral. El de la moral en este que se llama criterios para orientar la conducta humana. Siento que eso, se encarga un poco de definirnos qué es esto de la moral. Digamos que hay varios momentos importantes porque bueno, lo divide por épocas, no lo dividen por la antigua, media, moderna, contemporánea. Y siento que Aristóteles está marcado en todas, o sea, como que la línea de tiempo está en las que acabo de mencionar, pero siempre hay un poquito de Aristóteles en todas las definiciones. La idea de Aristóteles básicamente era que o sea, el ser virtuoso estaba relacionado con la felicidad. Entonces él se pregunta un poco mucho como, bueno, ¿y qué es la felicidad? ¿Y cómo se alcanza? Y entonces esta idea de cómo se alcanza la felicidad va desarrollada con desarrollar el hombre virtuoso. Porque él plantea el sentido de que el hombre no es como que sea ya virtuoso, sino que se alcanza la virtuosidad, por decirlo así, entre comillas. Y pues digamos que es una prueba y error, como que es por medio de la experiencia y de la misma educación, el hombre va dándose cuenta que está bien, que está mal, lo va corrigiendo. Y pues hay dos momentos en el que el hombre lo usa lo que aprende para mejorar o usa lo que aprende para quedarse en el vicio, incluso el texto lo mencionaba así. Digamos que hay esta relación entre hombre virtuoso y felicidad. También hay una relación entre bien común y bien individual, en el sentido de que es una construcción como que va desde el micro, desde el bien común como algo micro hacia el bien común como algo macro. Digamos que se hace la cuestión de por qué es necesario hacer el bien, y pues está en ese sentido de bien común individual porque la persona se quiere sentir bien y hace el bien, pero también está en el sentido de que pues hacer el bien implica llevar una buena vida, ¿no? Según el texto y también según Aristóteles te lo permite. Digamos que pasamos después al cristianismo, a la Edad Media, donde se mantienen muchos de los conceptos que llevamos pensando. Digamos que aquí hay un dilema y es que solo se acepta lo que el cristianismo considera, entonces como que solo hay cabida para lo que diga la religión cristiana. Se mantiene esta relación entre ser feliz y la búsqueda de un bien supremo, y digamos que la finalidad humana termina siendo la que propone Santo Tomás, la de alcanzar esta verdad y conocerla como un acto de fe. Me pareció un concepto bien bonito. Luego pasamos como a un momento en el que la gente se da cuenta que no es un tema de razón, no es un tema racional esto de hacer el bien, sino que no es un tema emocional. Entonces digamos que nuestras acciones están ligadas con nuestras emociones y por ello se intenta educar las emociones para que la consecuencia que vienen haciendo las acciones también sean prudentes, volviendo un poco al concepto de Aristóteles. Entonces digamos que con eso ya hablé un poco de lo que es las emociones y las acciones, ya no es algo racional. Reflejado un poco en el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, pues es un texto que leí hace poco, entonces digamos que lo tengo como ahí hirviendo. ¿Por qué? Porque pues él nos muestra que la filosofía y esto de ser racional le quitó mucho a la vida de los griegos antes, con su épica, con su tragedia, con su comedia.
media, porque pues ellos ya intentaban en sus diferentes obras artísticas pues intentar explicarse el mundo y explicarse sus acciones y sus emociones. Entonces digamos que estaba esta relación entre lo bueno y lo malo, el sufrimiento y lo contrario, y esta relación entre contrarios era muy importante pues para poder mantenerse en la vida. Entonces digamos que yo siento que acá hay una relación muy ligada con ese texto de Nietzsche, o más que con ese texto, sino con lo que Nietzsche y Schopenhauer pudieron haber propuesto. Está un poco este tema de la simpatía, donde pues está el mismo hombre virtuoso, está el mismo ser feliz, pero entonces esto ya está afectado por lo que causa el otro en el yo, por hablarlo así. Sí, digamos que es muy importante cómo se siente uno ante una relación con el otro y ser consciente de su comunidad y respetar pues los valores morales que implica pertenecer a una comunidad. Digamos que eso es muy importante. Ya después se pasa algo muy interesante, y es que ya no solo se tienen en cuenta las personas, sino más que todo los animales, de la naturaleza. Entonces ya no es solo el bien común como trates al otro, sino como trates al mundo, creo yo. Entonces al mundo y a la naturaleza. Bueno, ser conscientes de que es más importante. Aquí hay una parte que me parece muy, muy profunda, porque dice, debe preguntarse si los propósitos que se persiguen a través de la guerra valen más que la vida y la dignidad de cada una de las personas que pierde su vida en la guerra o que amenaza por ella. O sea, muchas veces ya no tenemos en cuenta qué vale más. Una guerra que muchas veces pierde su sentido, o a veces tiene un sentido muy profundo, pero a consecuencia de qué, de perder vidas. Es lo mismo, siento yo. Un tema muy, muy, muy fuerte, que al día de hoy pues todavía se mantiene, como que no se es capaz de responder, no se es capaz de respetar por medio de la misma moral que supuestamente se ha conseguido por los mismos derechos humanos. Como que solo hay palabra y no hay práctica. Entonces eso es grave. Se llama la organización política de la sociedad. Y digamos que en ese se menciona un poco el de cómo vivir en sociedad y de qué manera. Se nos presentan los tipos tradicionales, la democracia, la monarquía. No sé si la aristocracia tenga cavidad, porque pues fue algo que se propuso los griegos, pero digamos que siento que nunca llegó a suceder. Igualmente aquí se menciona monarquía, aristocracia, democracia, como tres tipos de organización clásica. Y entonces ahí se cuestiona como la manera en la que se puede vivir en comunidad, no solo como individuo, sino ya pensándose en sociedad. ¿Cuál sería la manera más adecuada de gobernar, de liderar, sí, o sea, siempre tiene que haber una persona o un grupo de personas que nos guíen, ¿no? Entonces la pregunta es cómo estas personas nos van a guiar o de qué manera nos han guiado. Digamos que aquí se hablaba un poco de Latinoamérica y de cómo después de que los europeos llegaron acá nos implantaron una idea de monarquía y se nos quedó grabada. Realmente la democracia es una copia barata de ello, porque igualmente estamos sujetos a una, espero que el término parcialidad sea el correcto, siempre me confundo entre parcial e imparcial, pero bueno, este tema en el que simplemente no hay un respeto, no hay una persona que sea capaz de decidir teniendo en cuenta los pros y los contras. Simplemente está guiada muchas veces por el dinero, por la corrupción, y pues digamos que eso es muy, muy difícil, como que en Latinoamérica no se tiene una buena concepción de lo que viene siendo la democracia. Y digamos que se planteó la idea de que Estado es igual a un medio imparcial de la justicia. Viene siendo la idea de que el poder y esta justicia son las que se encargan de producir un bien común. Son varios conceptos. Digamos que, por ejemplo, aquí también se menciona el hecho de que muchas personas creen que un buen gobierno es capaz de ocultar la verdad. Digamos que eso me causó mucha curiosidad. Que un gobierno no sea capaz de decir la verdad, porque al decirla pueden perder un poco el control sobre sus ciudadanos. Entonces aquí ya no hay como esta relación que estábamos hablando del bien individual,
de la libertad que viene con ese bien individual, porque es capaz, porque conoce y sabe, no, ya no está. Ya no está porque hay un bien común supuestamente, y este bien común está ligado a no decir la verdad. Entonces, ¿qué relación hay? Y ahí vamos viendo cómo se va perdiendo la noción entre el bien y el mal, digámoslo así. Vamos viendo cómo el papel de las personas siempre está relacionado o ligado entre la política y la economía, no hay una separación entre ello. Se mencionaba incluso que, por ejemplo, antes las personas no trabajaban por la política, sino que la hacían. Siento que es muy diferente la oración cuando se menciona de esas dos maneras. Y digamos que ya eso es todo un poco. El último apartado, digamos que es un poco confuso para mí entenderlo. Pero, bueno, aquí está lo que yo decía. Hombres políticos vivían para la política, no vivían de la política. Esa es la oración que quería mencionar, que es muy diferente. Porque vivir para la política y vivir de la política da un pequeño deje económico en la segunda oración. Bueno, algo muy importante, y es como que como la religión y la política están ligadas, aunque ya hoy en día no están tan ligadas. Digamos que ya la religión se distancia un poco de... Ya eso es todo lo que digo. Realmente me parece que es una buena guía para crear debates, para crear conciencia un poco en los estudiantes, si se da la oportunidad. Y pues nada, muchas gracias.